Estas son las habilidades que uno como fotógrafo llega a desarrollar. Para este video estoy probando un nuevo micrófono, es un Rode, el NTG, y seguramente el audio va a ser un poquito distinto a otros videos, así que por lo mientras vamos a ver qué tal se va a escuchar el audio en este video. Nosotros como fotógrafos podemos decir que tenemos una maldición, o no es meramente una maldición, son esta serie de habilidades, por llamarlas de alguna manera, que uno al meterse en este mundo de la fotografía pues empieza a adquirir y empieza a ver muchas cosas de una manera diferente. Digamos que esto es algo que sucede en todas las profesiones. El dentista se va a fijar en tus dientes, se va a fijar si los tienes chuecos, si los tienes limpios, si los tienes como sea, del color blanco, amarillo, no sé. Igual si pensamos en un arquitecto, se va a fijar en cómo está tu casa, si está bien construida, la estructura, los materiales, qué cosas se pudieron haber cambiado, qué tal está, o sea, si está bien o no. En fin, esto mismo pasa con los fotógrafos. Nos empezamos a fijar en más detalles. Por ejemplo, vas a alguna tienda, una tienda de ropa, donde están impresas las fotos porque está pues la modelo, ¿no? Modelando, vaya, la ropa, y te empiezas a fijar en todo. Te fijas en la modelo, en su pose, en la ropa, en la foto, en la iluminación, cómo está incluso revelada, si le dejaron todos los detallitos de su piel para hacer una textura, digamos, más natural, o si está muy bien retocada, digamos que hasta el punto en el que está súper lisita. En fin, te empiezas a fijar en todos esos detalles. Incluso, a mí me pasa que hasta me acerco para ver en qué punto ya no se puede apreciar la foto y me alejo para ver en qué punto sí se aprecia de una manera óptima. Esto para pues yo tener esa relación de ok, una foto impresa a tal nivel, de tales tamaños, en qué distancia es recomendable verla, etc. O sea, son cosas que ya las pones en práctica, ¿no? Que esto te lo pueden decir como teoría de que, bueno, si la imprimes a tales dimensiones, la puedes ver a ciertos metros de distancia, si la imprimes a tales dimensiones y así. Bueno, pues esto mismo a mí me gusta, que cuando veo una imagen la veo a detalle para corroborar toda esta información. Igualmente, en una vía muy transitada, vi un anuncio de una marca muy conocida, que de lejos se veía muy bien, pero cuando te ibas acercando al punto donde estaba esa imagen, esa fotografía, estaba movida, se veía movida, o sea, la foto en sí no estaba bien tomada, pero a lo lejos no se percibía. Y ya muy de cerca, pues la gente va pasando tan rápido que no se aprecian esos detalles. Esas son las cuestiones que uno empieza a ver, que empieza a ver en todo lo que lo rodea. Y bueno, según a lo que tú te dedicas, si tú te dedicas a hacer foto de modelaje, foto de retrato, pues te fijas más en fotos de retrato, ¿no? Si te dedicas a hacer más fotografía de producto, pues te vas a fijar en las fotos de producto. Incluso estas funcionan también de referencias, no solo para ver y analizar, sino que tú te des una idea, que tú te sigas nutriendo visualmente sobre qué es lo que están haciendo otros en el mercado, otros fotógrafos, cómo lo están manejando, cómo son esas fotos que hacen hacia ciertas empresas. Por ejemplo, yo hago también mucha foto gastronómica y voy a los restaurantes y me fijo en las fotos que están en los menús. Incluso antes de ver el menú, de preocuparme por qué voy a pedir, me pongo a ver los platillos, las fotos. Y ha llegado a ver incluso fotos que a mí no me gustan, que realmente me sorprende que estén ahí, aunque en ese lugar donde vi que estaban no muy bien esas fotos, tiempo después ya no había fotos, o sea, las habían eliminado. Me imagino que han de estar en ese proceso para tomar unas nuevas fotografías para su menú, pero bueno, eso es algo que yo hago mucho. Me fijo en la iluminación del platillo, cómo está incidiendo, en el ángulo también de la toma, qué tan apetitoso se ve, en la corrección de color, incluso en la composición de los elementos. En todos esos detalles me voy fijando. Y como ya les menciono, eso me ayuda a mí para tener una referencia o incluso para saber si yo lo estoy haciendo de una manera muy similar, si yo lo estoy haciendo distinto, que por supuesto no digo que tienes que tomar las formas de hacerlo de otro, ¿no? Sino que únicamente tú te pongas a pensar, ok, estoy haciéndolo así o lo estoy haciendo de esta otra manera, de qué
por qué camino, digamos, me gustaría llevar mi fotografía, si quiero que se parezca o que tengan un estilo muy similar a este, o yo los hago así porque, ok, si quiero una imagen más minimalista o quiero una imagen más cargada o más ambientada, en fin, en todos esos detalles, en todas esas fotos es que uno empieza a fijarse. También una vez fui con un amigo a una plaza y vimos por ahí una publicidad de un supermercado. Me parece que era un pimiento rojo cayendo en una pecera de agua. Y nos pusimos los dos a analizar cómo es que habrán tomado esa foto, dónde habrán puesto la luz, qué velocidad habrán utilizado. Nos pusimos así a analizar cada detalle de la foto. También había una copa de vino. Bueno, vaya, era la copa y se veía que el vino estaba sirviéndose y cayendo en la copa. También nos pusimos a analizar los reflejos. Según el reflejo, dedujimos de dónde venía la luz. Tenía una viñeta alrededor para que digamos que se difuminara de eso hacia negros. Incluso decíamos, a lo mejor si aquí hubiera dejado un poquito más de espacio en la viñeta para darle un poco más de espacio al cuello de la copa. En fin, o sea, son temas de conversación que uno empieza a sacar cuando ve todas estas referencias. Otra cosa que nos llega a pasar es que cuando vamos a lugares empezamos a visualizar una foto ahí, una toma. Porque ya sea que el lugar se presta, que está muy padre, o nos ponemos a ver cómo está incidiendo la luz en ese lugar, que decimos, wow, en este lugar me gustaría una toma, estaría increíble una foto con tales especificaciones, ¿no? Con un modelo de cierta manera ahí. O sea, te empiezas a imaginar todo esto. Yo recuerdo alguna vez que fui a un pueblo y era de noche, estaba la luz pues artificial de la noche, ¿no? De la calle. Y era un clima con neblina, mucha neblina. Wow, o sea, era impresionante. De verdad, yo ahí me imaginaba unas escenas de película. O sea, todo lo ves de una manera muy distinta. Todo se te antoja capturarlo. Aunque tristemente no siempre tienes la cámara contigo. Por ejemplo, también a mí me ha pasado que veo cómo incide la luz en las personas, sobre todo, no sé, un atardecer, o voy viendo, ay, ahorita te está incidiendo una luz, no sé, un claro oscuro muy bonito aquí, o un Rembrandt, o mira esa luz de recorte que te está cayendo y se ve muy bonito, además el atardecer tiene una luz muy cálida. En fin, hay veces en las que de verdad yo quisiera tener mi cámara y capturar ese momento. Y muchos dirán, bueno, pues con un celular se podría. Sí y no, porque a veces yo me las imagino de una manera que con la óptica del celular no quedan igual. Hay algo que de verdad es muy distinto, que por supuesto es mejor tomarlo con el celular a no tomarlo, ¿no? Pero siempre cambia. Otra cosa que también nos pasa, y esto digamos que puede ser bueno y malo a la vez según cómo lo manejes, que es una cierta frustración por el nivel de exigencia que uno se tiene. Conforme tú vas avanzando, pues vas mejorando, o eso es lo que se busca. Entonces, cada vez que haces un trabajo, buscas hacerlo mejor que el anterior. Y esto sé que no solo me pasa a mí, y también me gustaría saber si a ustedes les ha pasado, pero que ven algo que ustedes hacen, un trabajo, y no les llena. Lo ven y dicen, es que a mí no me convence, o sea, no es algo que yo pueda presumir, o no sé, tiene algo que de verdad ustedes no sienten que es espectacular. Y cuando lo enseñan a otras personas, estas personas lo ven de una manera muy distinta. Dicen, wow, o sea, está increíble, me gustó muchísimo. Y a veces yo me quedo así como de, sí, ¿sí te gustó? Sí, está increíble. Ok. O a veces yo digo, es que tiene una tinción verdosa. Y me dicen, pues eso solo tú lo ves, porque yo lo veo bien. Son estas cuestiones del ojo del fotógrafo que uno va desarrollando y empiezas a fijarte en muchas cosas. Digamos que desmenuzas una imagen y te das cuenta de qué es lo que tiene. Y esta parte de la frustración puede ser buena porque te estás forzando a mejorar y cada vez a tener un nivel superior. Pero puede ser malo porque nada te va a convencer. O bueno, no es que nada, pero sí ciertas cosas que hagas tal vez pues no te van a llenar. Y esto puede llevarse hasta cierto punto a una especie de inseguridad injustificada incluso. A mí me ha pasado que volteo a ver las fotos que hacía hace más de 6 años y veo un cambio enorme que en ese momento de verdad no pensaría.
¿no? Y digo, wow, o sea, sí ha habido una evolución y aún así, pues yo sigo buscando mejorar porque siempre uno puede mejorar y estar en constante aprendizaje y cambio. Pero veo otras fotos que hice también, no sé, hace 6 años, 5 años, que me siguen gustando, que digo, vaya, en ese momento no había adquirido los conocimientos que ahora tengo y aún así en este punto me parecen buenas. Esas son las fotos que, digamos, siento padre mostrar. Y actualmente si haría fotos muy similares a esas, me gustaría hacerlas como en ese momento. Y aquí se las voy a poner para no solamente estar hablando, sino también mostrar tal cual, pues, hechos. Estas fotos sí las hice más o menos como hace 6 años y de verdad es que yo estoy muy satisfecha, me han gustado y me siguen gustando, pero también hay otras que de plano ahorita pues sí no me gustan. Y creo que estaría padre hacer un video comparando las fotos que he hecho antes contra las que he hecho ahora en diferentes rubros. Eso estaría interesante, díganme si les gustaría que hiciera un video al respecto. Si no, de todos modos lo voy a hacer, pero de todos modos me gustaría que me comentaran. Y pues bueno, entonces pasa de todo y a todos nos pasa. Y hay algo más que estoy segura que también les ha pasado, sobre todo a aquellos que trabajan con clientes y les mandan a hacer cambios. Suelen a veces ver algo, ver una toma, una foto, un video y te dicen, es que le falta algo, le falta punch, le falta... ¿Tú me entiendes? Y no te dicen exactamente, o sea, no, ellos no saben, digamos, que describir eso que le falta, pero sienten que le falta algo. Y ahí es en donde entramos nosotros, donde nosotros al ya desmenuzar una imagen podemos identificar eso que le falta. Sabemos cuando dicen le falta punch, sabemos a qué se refiere. Puede ser que se refiera a que le falta color, ¿no? Contraste de colores o contraste de iluminación, o que si es un video que le falta ritmo, que le falta, en fin, sabemos identificarlo. Aunque yo sé que a veces puede llegar a ser un poquito frustrante cuando no te dicen exactamente y tienes que estar adivinando y haces algo y no era eso y haces otra cosa y no era eso, pero hay que entender que los clientes pues no están, digamos, educados visualmente como lo estamos nosotros. Es por eso que ahí es donde nuestra labor es muy importante y donde nosotros debemos de tener ese criterio y saber identificar muy bien lo que podría ser en este caso. En conclusión, el fotógrafo desarrolla una sensibilidad visual. Si tú a veces tienes alguna duda con respecto a algún proyecto que estás haciendo, te recomiendo 2 cosas. Una, que se la muestres a alguien que también es del mismo medio, es decir, a otro fotógrafo que tenga un ojo también desarrollado, que te pueda dar sus recomendaciones en caso de que a ti se te haya pasado algo. Y la otra es que se la muestres a alguien que no está involucrado en este medio, porque ellos lo ven de una manera muy distinta. A veces nosotros vemos algo que ellos no van a percibir de la misma manera y eso también ayuda mucho, sobre todo porque a veces nosotros nos fijamos en cierta narrativa y profundizamos mucho en una imagen y las otras personas no hacen eso, sino que ellos se van más hacia un primer momento, hacia lo primero que les transmite una imagen, lo primero que ven. Entonces eso también es algo de mucho valor y a lo que debemos de tomarle mucho peso, pues ya que mucho de lo que hacemos, ya sea fotografía, ya sea video, van dirigidos a aquellas personas que lo ven así, que lo ven de un primer momento, que no se ponen a desmenuzar todo. Y así también podrás complementar tu imagen y tomar ambos aspectos. Pero bueno, me gustaría saber qué otras cosas ustedes han desarrollado como fotógrafos. Déjenme sus opiniones y nos vemos en un próximo video. Bye.